Hay una revuelta con represión, tremenda represión. Estamos hablando de Egipto, donde por lo menos hay 140 personas muertas. Renunció el vicepresidente, que es Premio Nobel de la Paz. Había asumido hace un mes. Egipto vivió hoy una de sus jornadas más sangrientas. Murieron todas esas personas, 140, 150 son los últimos datos, y otras 1000 resultaron heridas durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que rechazan el golpe militar que derrocó al presidente Mohamed Morsi. El clima de violencia que vive el país motivó la renuncia del vicepresidente Mehmet El Baradei, quien en su dimisión reclamó que se tomen medidas pacíficas que pongan fin a la crisis. Egipto vive desde hace 43 días un clima de violencia que ya se cobró cientos de muertos y que se inició tras el golpe militar que derrocó al presidente Mohamed Morsi el pasado 3 de julio y suspendió la Constitución. El país está en estado de emergencia y en toque de queda, medida que fue anunciada por el ejército el 11 de las 27 provincias del país e incluye a grandes ciudades como Egipto, Alejandría y Suez. Diego Sadovsky es el encargado de negocios de la Embajada Argentina en El Cairo. Lo estamos saludando esta tarde. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego. Recién hablamos de víctimas fatales. Por un lado el gobierno da una cifra, por el otro dan otra. ¿Cuál es la cifra real de los muertos a esta hora allí en Egipto, Diego? Bueno, es muy difícil saberlo. También manejamos el dato del gobierno. La Hermandad Musulmana, que es el partido del expresidente Morsi, maneja números mucho más altos. Acá ha habido una, si se quiere, guerra de versiones en cuanto a los números de muertos, en cuanto a las responsabilidades de quién empezó los disparos, en cuanto a si uno o los dos bandos tenían armas de fuego. Es decir, hay una gran confusión y una gran cantidad de informaciones contradictorias. Diego, si tuviéramos que contextualizar, decir exactamente qué es lo que está ocurriendo, había campamentos de personas que se oponen, manifestantes que se oponen al actual gobierno. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Cuáles son los argumentos por los cuales renuncia el vicepresidente? Bueno, lo de hoy fue, digamos, el desenlace de una situación que se venía prolongando desde hace 6 semanas cuando el presidente Morsi fue derrocado. A partir de allí surgieron varios campamentos de sus partidarios, de los partidarios de la Hermandad Musulmana, que reclaman que el presidente Morsi vuelva al poder, vuelva a ser restituido como presidente. El gobierno interino que asumió en ese entonces, cuando se derrocó a Morsi, que es un gobierno con un presidente civil, pero con una composición militar y sostenido por los militares, bueno, no accede a esto y la Hermandad Musulmana no accede a otra solución que no sea la restitución de Morsi. Hubo intentos de mediación de algunos actores de la comunidad internacional, como la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos, países árabes, amigos de Egipto. Lamentablemente no hubo un acuerdo, las partes se mantuvieron cada una cerradas en su posición. Hubo algunas advertencias del gobierno interino de que iba a levantar los campamentos y finalmente, bueno, llegamos al día de hoy donde finalmente estas advertencias se cumplieron, lamentablemente con este alto número de víctimas fatales. ¿Qué alcance tiene la declaración del estado de emergencia? Sí, una de las medidas que se tomó hoy fue la declaración del estado de emergencia y la otra el toque de queda entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana. El estado de emergencia es una situación que es muy conocida para los egipcios. De hecho, este país durante mucho tiempo, muchos años, ha vivido bajo estado de emergencia y ese estado de emergencia recién había sido levantado el año pasado. Ahora se ha restituido, eso significa que las fuerzas policiales tienen capacidad para detener personas sin mediación judicial, pueden ser apoyadas por fuerzas militares,
y bueno, hay algunas restricciones también personales en cuanto a desplazamientos, etcétera, y además, bueno, por supuesto, el toque de queda que rige en las horas que le comenté anteriormente. Muy bien, estaremos muy atentos a todo lo que esté sucediendo allí. Muchas gracias por esta comunicación. Sí, Diego, sí, lo escucho. Sí, el dato, digamos, tranquilizador para nosotros es que los ciudadanos argentinos residentes aquí en Egipto están en buena situación, preocupados por cómo evolucionan las cosas, pero bien. Muy bien, podemos agregar que hay un camarógrafo inglés que murió en estos episodios, en estos enfrentamientos, y bueno, también es una noticia tranquilizadora saber que nuestros compatriotas allí están en buen estado. En cualquier momento volvemos a comunicarnos, le agradecemos mucho esta comunicación. Con mucho gusto, hasta pronto. Adiós. Bueno, crítica la situación en Egipto. Vamos a dar cuenta en minutos de más detalles de lo que está sucediendo en esa zona del mundo.